Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Juárez, espero que estén muy bien. Estamos en la quinta sesión de esta materia de medios masivos de comunicación, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, pues hemos estado viendo en términos generales las condiciones del mercado, cómo debemos concebir la necesidad comunicacional y los mensajes, por un lado. Por otro lado, también la efectividad que pudieran tener determinados medios masivos de comunicación. Hablamos un poco del cliente, hablamos la sesión pasada de en dónde yo tendría entonces que encontrar a este cliente y cuáles son las estrategias que yo debería seguir para llegar a él de la manera más asertiva. Poco a poco, y como ha ido conduciéndose este curso, vamos a ir de lo general a lo particular. En lo particular, y ya empezando a hablar de cosas muy claras y muy específicas, hoy vamos a dedicar esta quinta sesión para hablar de una fase que pocas agencias conocen porque es en realidad la fase más importante dentro de una campaña de comunicación. Esa fase habla de una precampaña. Y seguramente ustedes han escuchado hablar, sobre todo en términos políticos, de las precampañas. Pues no tiene nada que ver con esto. La precampaña es el momento donde nosotros ya logramos hacer que todos los elementos que se van a usar en una campaña publicitaria estén alineados y vayan hacia el mismo lado. Es decir, los elementos que el departamento de mercadotecnia ya arrojó, de acuerdo a el diagnóstico del mercado, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a el cliente, etcétera, ¿no? Los elementos que nosotros necesitaríamos de acuerdo al mismo cliente, de acuerdo a dónde está, cómo lo puedo sorprender, de qué manera le debo hablar, etcétera. Y entonces nosotros ya tenemos todas las fichas puestas en una mesa. Una pre-campaña es un paso antes de entrar en momentos en los que yo ya no me voy a poder equivocar. ¿Por qué? Porque seguramente si yo levanto mal un estudio de mercado, bueno, pues este estudio de mercado se puede corregir. Pero si yo hago mal un comercial, los costos en términos de producción, los costos en términos de tiempo aire que nosotros compraríamos tanto para tele como para radio, como para impresos, ambiental, etcétera, etcétera, son enormes. Son costos que no nos podemos permitir perder. Por otro lado, imagínense que nosotros contratamos a una persona famosa para que sea el vocero de nuestra marca y entonces tenemos a Lucero siendo la vocera de una marca que evidentemente ya cobra por día o por proyecto, pero bueno, pues no tiene mucho tiempo para invertir dentro de su agenda. Y entonces estaremos incurriendo en una cantidad enorme de pérdidas financieras, de pérdidas de planeación. Justo para eso existe esta etapa de la pre-campaña. ¿Qué pasa en la etapa de la pre-campaña? Nosotros tenemos una lista, un checklist de todos los elementos que debemos cuidar y que debemos procurar para que el error no se haga presente. Y entonces, ya entrando en materia, las precampañas, en definición, es la planeación discursiva en sus últimos momentos. Es donde nosotros vamos a reevaluar las conclusiones y hacemos un checklist que verifique 5 puntos principales. Primero, y los vamos a ir explicando poco a poco y los vamos a ir, son cuatro puntos. Yo les había dicho que eran 5 puntos. Son 4 puntos que vamos a ir explicando uno a uno. El primero es alineación en la planeación estratégica. El segundo es coherencia y respeto a la esencia del mensaje. El tercero es evaluación y control de cada uno de los factores que se han analizado y producido hasta hoy. Y el cuarto es la preparación del estilo comunicacional.
entrando en la primer dimensión de toda esta parte de la pre-campaña, bueno, pues entonces vamos a hablar que la alineación a la planeación estratégica es la revisión de que el mensaje esté orientado a las áreas de oportunidades detectadas en los estudios de mercado. Ya habíamos platicado anteriormente que ninguna campaña publicitaria, ninguna decisión para entrar en algún medio masivo de comunicación, ninguna estrategia mercadológica se puede hacer bajo suposición, bajo caprichos o bajo asumir que la gente ya conoce el mercado. Alrededor de eso, yo les quisiera dejar un mensaje. Hay gente que peca de soberbia porque cree que teniendo algunos años en un mercado, ya conoce el mercado. Es gente que se queda estancada dentro de una industria. Es gente que piensa que el cliente es el mismo. Es gente que tiene una limitación porque entonces no concibe que verdaderamente hay nuevos medios de comunicación masivos que tienen facilidades inmediatas, que tienen un impacto cada vez más grande, que tienen accesibilidad incondicional y sobre todo que son los medios masivos que están captando las nuevas generaciones. Está estadísticamente comprobado que la televisión se ve menos. ¿Por qué? Porque estamos más en internet. Entonces una muy buena estrategia de medios masivos de comunicación debería ser el internet. El fondo de todo esto es, no podemos hacer ninguna campaña de medios de comunicación como la hacíamos antes. Otro punto alrededor de esto es, no podemos asumir nada. En esta universidad y en todas las universidades vamos a aprender ciencia, como ya lo he repetido en diversas ocasiones. Esa ciencia se tiene que aplicar para cualquier industria, para cualquier producto, para cualquier persona, para cualquier político. Entonces nosotros tenemos que desarrollar un proceso ordenado que podamos adaptar para cualquier lugar. Alrededor de eso, y regresándome a esta primera parte, tendríamos entonces que concebir el primer paso, que tiene que ser la alineación de la campaña estratégica, con alinear lo que yo voy a decir y cómo voy a producir en un comercial, lo que necesita mi producto, y lo que necesita mi producto ya me lo dictó un estudio de mercado. Ya me lo dictó el cliente, ya me lo dictó la competencia, ya me lo dictaron las anteriores etapas de las que hablamos en las clases pasadas, que tenían que ver con hacer un estudio de mercados cualitativo y uno cuantitativo, con entender, buscar y satisfacer al cliente mejor que nadie, con entender la velocidad social y por qué toda esta demanda comunicacional es cada vez más creciente, etcétera. Es un enfoque muy valioso que ustedes entiendan que nosotros como proveedores del servicio de comunicación somos tácticos, no somos estrategas. Los estrategas son los que hacen esta parte mercadológica, los que diseñan hacia dónde vamos a llevar el producto, eventualmente la dirección general, etcétera. Para eso yo les quisiera ilustrar una pirámide para la toma de decisiones. Esa pirámide para la toma de decisiones tiene que ver con que cuando vamos a hacer una campaña de publicidad, nosotros no vamos a resolver la necesidad misma del producto. Nosotros vamos a resolver la necesidad de comunicación del producto, que es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué? Porque el rol de mando, léanlo como la cadena alimenticia, tiene diferentes niveles. En el nivel de hasta arriba viene la parte de toma de decisiones.
En el segundo nivel viene la planeación estratégica. En el tercer nivel viene la planeación táctica. En el cuarto nivel viene la supervisión. En el quinto nivel viene la operación. Y producción. Si ustedes siguen este esquema, entonces tendríamos que entender que cuál es la cadena de valor, cuál es la cadena alimenticia, cuál es el orden jerárquico que predomina en las empresas. Los que toman las decisiones, evidentemente, son los presidentes y o director general de la empresa. O sea, los dueños del negocio. La gente que se dedica a decir si alguna estrategia va o no va. En la planeación estratégica tenemos a los directores de área. Estos directores de área son, pues, el director de finanzas que nos va a decir cómo administrar el dinero, que nos va a decir cómo invertir y reinvertir, que nos va a decir cuál es nuestro flujo de cuentas, etcétera. El director de mercadotecnia, que es la persona que nos dice en qué parte dentro de nuestro ciclo de vida estamos, cuáles son las necesidades del cliente, qué nos está pidiendo la competencia, cómo está moviéndose la industria en general, etcétera, ¿no? Son las partes que desarrollan estrategias para llevar a todo el barco de la mejor manera, pero cada quien en su lugar, cada quien en su departamento, cada quien en su especialidad. Abajo tenemos a la planeación táctica. Y esta planeación táctica son los gerentes. Ya sea de marca o departamento. Estos gerentes son los que se encargan de administrar un presupuesto que ya les dio una dirección y que ya fue aprobada por el tomador de decisiones. Son los encargados de ejecutar la estrategia que un director me marca. Y entonces ahí viene toda ya la planeación de, ok, vamos a hacer una campaña de publicidad que vaya a medios masivos de comunicación para lo que tengo un presupuesto de tanto o cuánto dinero, ¿no? Dedícate a gerenciarlo. Dedícate a analizar el mercado. Dedícate a liderar tu producto, ¿no? Hay gerentes de marca que son los dueños del producto y ellos ejecutan la guía estratégica que le da el corporativo. Entonces, tenemos ya esta planeación táctica que tiene que ver con qué. La diferencia entre una estrategia y una táctica es que la estrategia me dice qué voy a hacer o qué debo hacer. Y la táctica me dice cómo, con quién, a qué hora, cuándo, con cuánto, etc. Abajo de ello viene la supervisión. Y la supervisión son los coordinadores o encargados de proyecto. Ya sea que estén
estáticos en una empresa o que sean contratados por proyecto. Y en esta parte de la supervisión podemos poner como ejemplos a el director del comercial o a un creativo que se dedique a diseñar lo que se tendrá que decir en un comercial de radio. El supervisor entonces tendrá que ser esta otra persona que en la parte gráfica coordine y verifique la calidad del entregable gráfico, etcétera. Y finalmente viene la parte de operación y producción, que es la gente que mueve el barco. Si estuviéramos hablando de un corporativo, estaríamos hablando de un obrero, de alguien que trabaja en una planta, de alguien que es el camarógrafo, que alguien que es el encargado de vestuario, de alguien que es el encargado de iluminación, etcétera. Es la gente que opera, es la gente que ejecuta todas las acciones. Es gente que ya entró dentro de un presupuesto que fue aprobado por la dirección, que fue generado por la dirección. Entonces, obedeciendo a toda esta parte y a esta cadena de mandos que tendría que existir en cualquier empresa tendría que existir, nosotros tenemos entonces que nosotros nos tenemos que ubicar en el punto adecuado, y cuando estamos haciendo publicidad, estamos en medio de los gerentes y los coordinadores. Nosotros ya no vamos a resolver las necesidades del producto, vamos a ejecutar las necesidades comunicacionales que tiene el producto, para lo que me van a dar un presupuesto, para lo que también ya me dieron una guía de lo que tengo que comunicar, para lo que también me dijeron quién es mi competencia, etcétera. Entonces ya nos dieron todo un análisis y toda una guía estratégica de hacia dónde tengo que llevar mi producto con los recursos que tengo. Y entonces alrededor de eso nosotros vamos a operar esa campaña. Para eso entramos entonces en esta fase de la pre-campaña, y ya regresándonos a las diapositivas, podemos ver que la pre-campaña es un enfoque primordial para mantener una estructura de comunicación adecuada. Es decir, ya tengo el mensaje, ya sé qué le tengo que decir al cliente. ¿Por qué? Porque ya me ubiqué dentro del ciclo de vida y ya sé si a mi cliente le tengo que decir que me haga caso, que entienda por qué soy diferente y me compre a mí, me prefiera a mí en lugar de la competencia, que se quede conmigo por la lealtad que hemos tenido durante tanto tiempo, o que compre la última edición de mi producto, o que se despida de mi producto, o que sea paciente porque estoy renovando mi producto. Y eso tiene que ver con el ciclo de vida. El mensaje ya lo tengo diseñado. El público objetivo, evidentemente, ya lo diseñé, ya lo ubiqué, ya lo definí y ya lo encontré. Alrededor de todo este ejercicio vasto que hicimos la clase pasada, que tenía que ver con segmentación, en dónde vive, cuánto gana, cuánto está dispuesto a gastar en mi producto o en el de mi competencia, cuáles son sus ideas, cuáles son sus ideales, con quién se relaciona, por qué tendría que comprar mi producto, etcétera, 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 ¿no? Ya hablamos que entre más profundo y más específico sea mi desarrollo de segmentación de mercados, yo voy a ser mucho más efectivo. Después tenemos al público objetivo, a la institución, y es que ahí debemos de ser muy cuidadosos con la línea editorial que las instituciones tienen. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser irreverente si estoy comunicando un producto
familiar, como Bimbo, como Coca-Cola. Yo no puedo lanzar ni albures ni chistes si estoy hablando de un producto de muerte. Para eso hay diferentes recursos. Y entonces yo tengo que alinear mi campaña a la personalidad institucional independientemente de las necesidades del producto. Es decir, antes de pensar en las necesidades del producto, tengo que entender de dónde viene el producto y entonces cuáles son mis lineamientos para comunicar ese producto. Funcional. ¿Qué es lo que me va a funcionar? ¿Qué es lo que me va a dar resultados? ¿Y en qué plazo? Yo puedo hacer una planeación de una campaña con resultados a mediano plazo si yo estuviera en la introducción de producto, con resultados a largo plazo si todavía ni siquiera lanzo mi producto y con resultados a corto plazo si mi producto está en madurez o ya va decreciendo. Y evidentemente esta primera parte tendría que ser efectiva, consistente, asertiva. El punto número 2 nos habla de coherencia. La coherencia está entendida como la armonía entre lo que yo soy, lo que digo que soy y cómo me ven los demás. Cómo actúo para que me vean de la misma manera los demás. Es decir, para que yo sea coherente, tengo que respetar mi esencia, tengo que actuar en consecuencia de mis objetivos y no copiar a la competencia. Ser yo, ser auténtico. La coherencia entonces tendría que ser la búsqueda de la armonía. Tendríamos entonces que relacionar la campaña primero con el producto, no con el vocero y no con la competencia. ¿Por qué? Porque hay ejemplos de productos que se han visto rebasados por el vocero de la marca. Por ejemplo, cuando Luis Miguel anunciaba papas Sabritas, Sabritas tuvo ahí una mala elección del vocero. ¿Por qué? Porque era el comercial de Luis Miguel anunciando Sabritas. Era el comercial de Michael Jackson anunciando Pepsi. Era el comercial de alguien anunciando otra cosa. Y eso está, pues, como prohibido, ¿no? Nosotros, si entendemos y si concebimos una campaña de publicidad, es para que mi producto sea la estrella, no para que esa estrella se vea opacada por otra estrella, ¿no? Y al final del día, a los voceros de las marcas, bueno, pues le pagas por ser la voz y el representante de alguna marca ante los ojos del cliente. Entonces nosotros concibamos que mi coherencia tiene que ir bien pegada a respetar el estatus y la importancia del producto. Coherencia con lo que tengo que decir, no con el espectador. Hablará la persona que personificamos en la planeación. En la planeación estratégica de los medios se hace un ejercicio que se llama personificación de marca. Eventualmente ustedes lo pueden practicar con sus empresas o con alguna empresa que ustedes identifiquen. Este ejercicio de personificación de marca es un ejercicio que es muy funcional porque reduce mucho la oportunidad de error al escoger un vocero de marca, un escenario, un empaque, diferentes cosas. Sobre todo se usa para la parte comunicacional. ¿En qué consiste este ejercicio de la personificación de marca? Tú deberías de asumir si tu producto fuera una persona, no un grupo de personas, una sola persona. Si tu grupo fuera una sola persona,
¿quién sería? ¿Cómo sería? ¿En dónde viviría? ¿Con quién viviría? ¿Cómo piensa? Etcétera, etcétera, etcétera. De esa personificación te va a salir un prototipo de persona. Y lo más fácil es que tú alinees ese prototipo de persona con tu producto, con tu campaña. Y entonces que tú agarres esa persona que te salió en la personificación de marca, busques en un book de modelos quién se parece más, y entonces con base en eso tienes al mejor vocero. Y no necesariamente escoges a una persona famosa. La otra parte, dentro de este segundo punto, es la esencia. Es zapatero a tus zapatos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué significa? Eso significa que tú estás para ejecutar una estrategia mercadológica, no para resolver las necesidades del producto. Y entonces, y me refiero cuando vamos a hacer una campaña publicitaria. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues dedícate a administrar y a comunicar asertivamente el mensaje que ya se te fue dado. Respeta al producto y al público objetivo. Acuérdate que en algún momento ya hemos platicado que al cliente solamente se le puede engañar una vez. A veces ni siquiera esa vez. Pero es una gran pérdida terminar engañando al cliente, porque el cliente te va a acarrear millones de clientes insatisfechos. Y evidentemente la necesidad de innovar. La necesidad de innovar no tiene que ver con que tú hagas una inversión en tecnología o que tú hagas una inversión en diferentes cosas. Tú puedes innovar en un discurso, puedes innovar con una frase, puedes innovar con un vocero de marca, puedes innovar con diferentes cosas. Lo que yo sí te pediría en esta parte discursiva que tiene que ver con sé coherente y respeta la esencia del producto, es en algún terreno sorprende al cliente. Acuérdate que el cliente no tiene mucho tiempo para leerte y para analizarte y para todas esas cosas, ¿eh? El cliente tiene la necesidad de que le demos todo picadito y en la boca. Y para eso tú tendrías que ser innovador. Insisto, con un medio, con un eslogan, con un vocero de marca, con una animación, con una mascota. Hay muchos espacios para innovar. Ok, el tercer punto tiene que ver con la evaluación y el control de cada uno de los factores que se han analizado y producido hasta hoy. Es decir, esta información que tú vas a traducir en palabras y en un escenario y en un discurso y en un eslogan y en diferentes cosas, tienen que ir alineadas con una orden mercadológica y algo que ya viene de arriba. Para eso nosotros necesitamos evaluar y controlar todo lo que se ha hecho anteriormente, como las estrategias que arrojó un estudio de mercado, como la personificación del producto, como el público objetivo, como la identidad gráfica, como el código de marca, como los argumentos de venta, como el eslogan y el vocero. Es decir, tú ya tienes la necesidad de unir todas esas piezas. Asegúrate que todas esas piezas estén en buenas condiciones, por un lado, y por otro lado, que las tengas todas. Y finalmente viene el punto número 4, que nos habla de la preparación del estilo comunicacional, que tiene 3 apartados. Primero, la retórica. ¿Cómo le voy a hablar a la gente? Porque dependiendo de cómo yo le hable a la gente, es el mensaje y la postura que yo estoy asumiendo ante el espectador, ante mi cliente potencial.
Es decir, si yo le hablo en primera persona, en segunda o en tercera persona. Si yo le hablo en primera persona, bueno, pues entonces estaré generando un discurso vívido, un discurso donde yo le estoy platicando al cliente mi experiencia, ¿no? Y entonces le digo, yo cuando usé determinado teléfono celular, me sentí mucho mejor. ¿Y tú qué esperas? En segunda persona, le estamos hablando de algún ausente. Yo no quisiera que me pasara lo que le pasó a mi compadre, que se le ponchó la llanta. Yo creo que tú tampoco. Por eso lleva tu coche a comprarle llantas Michelin. Y en tercera persona es cuando yo te doy órdenes. Yo necesito que tú votes por mí. Porque en mí está el cambio, etcétera, etcétera, toda esta parafernalia política que hemos escuchado, donde yo te doy una orden desde una postura. No te estoy hablando en primera persona, que tiene que ver con que yo te platico mi experiencia, sino que tiene que ver con una invitación que yo le hablo directamente a una persona. ¿Okay? Cuando hablamos de tercera persona, entonces estamos generando diferente comunicación a la que tenemos con la primera y con la segunda persona. Después viene el formato. ¿Qué formato va a seguir mi campaña de comunicación? Este formato tendrá que ver con, voy a hacerlos reír, es decir, es un formato de comedia donde necesito muchos colores y muchos chistes y música y todo ese tipo de cosas, o es una sátira, ¿no? Me estoy burlando de la competencia, me estoy burlando de los demás productos, me estoy burlando ¿de quién? La evidenciación. Date cuenta que para hacer evidenciación tendrías que partir de una máxima en cualquier publicidad. Di la verdad. Porque si no, los clientes, el mercado, la competencia y la industria te van a caer en la mentira. La evidenciación es un formato y es un recurso que se va a decir, yo te voy a ofrecer este resultado. Es decir, si tomas tantos litros de agua de mi marca al mes, vas a bajar determinados kilos. Y entonces yo te ofrezco una prueba que cierra toda esa idea y que consigue generar esa venta. El testimonial, bueno, pues el testimonial es muy conocido sobre todo para todos los que ven la tele después de la 1 de la mañana, que son todos estos productos maravilla que pues te ofrecen en la voz de alguien que ya lo probó el resultado, ¿no? Y entonces ahí viene el testimonial. Yo cuando usé este producto o determinado producto, pues me sentí mucho mejor y mi cuerpo cambió y mi postura y etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son testimoniales. Bueno, pues dentro de esta parte de las precampañas nosotros tenemos que checar el formato. ¿Qué formato va a seguir mi comunicación? El último punto, reiterándolo, es diferenciación e innovación. Eso es el resultado de análisis y proceso creativo, identificación de áreas de oportunidad para comunicar, y ahí entonces es donde sí tendrías que ser un poco creativo para sorprender. ¿Cómo voy a hacer un comercial diferente que llame la atención de determinada manera? ¿Cómo voy a comunicar de manera más asertiva, en menor tiempo y con menor presupuesto lo que tengo que comunicar? Una vez que yo ya tengo toda esta parte de la pre-campaña, evidentemente ya tendría yo que escoger un escaparate.
¿Cómo es eso del escaparate? El escaparate es escoger el medio en el que yo voy a exhibir mi mensaje y toda mi comunicación. El escaparate tiene que ver con qué medio yo voy a escoger para mi campaña. El radio, la tele, el internet, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo yo tendría que escoger ese escaparate? Una gran mosca. Te voy a dar diferentes parámetros para que tú puedas escoger ese escaparate de la manera más asertiva y apegada a la verdad, alejada del error. Porque a veces creemos, y ya lo hemos platicado en otras sesiones, a veces creemos que la televisión nos va a resolver todas las necesidades del producto. A veces creemos que con hacer una campaña en radio es suficiente. A veces creemos que, bueno, pues a lo mejor si me meto y pongo vallas en todo México, voy a encontrar a mi cliente. ¿Qué te asegura que esa decisión es la más acertada? Bueno, pues para eso tú vas a desarrollar todos los puntos anteriores, ¿no? Es decir, para que yo decida en dónde voy a meter mi campaña, si en tele, en internet, en radio, si nada, no voy a hacer campaña en medios masivos y voy a hacer relaciones públicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendrías que pasar todo tu diseño de la campaña por este último filtro, que tendría que ver con el público objetivo. Cuando yo voy a escoger un medio masivo de comunicación, entonces tengo que preguntarme, ¿en dónde está mi público objetivo? ¿En dónde está la mayor cantidad del tiempo? ¿Está en su casa? ¿Está en la calle? ¿En el tráfico? ¿Está en la oficina? ¿Cuáles son las condiciones de su oficina? Siguiente punto es, ¿dónde busca información? Hoy día, los clientes, la mayor cantidad de gente que tiene acceso a los medios masivos de comunicación, lo busca en Google, en Internet. Las agencias de coches cada vez son menos visitadas, porque preferimos meternos al portal del coche que nos llama la atención, conocerlo, diseñarlo, y si pasamos ese filtro, entonces ya podremos ir a la agencia. ¿Qué le puede llegar a sorprender? Sorprende siempre al cliente. Y a lo mejor a un niño lo sorprendes con un juguete. A lo mejor a un cliente de un automóvil lo sorprendes con un año de mantenimiento gratis. ¿Dónde puede compararnos y reflexionar? Híjole, y ahí es donde nosotros tendríamos que meternos, ¿no? En los tiempos muertos. En los tiempos muertos del cliente, cuando el cliente no tiene nada mejor que hacer o nada más que hacer. El tráfico, por ejemplo. El radio. La tele. ¿Cuáles son sus referencias culturales? Ya hemos hablado de que nosotros le tenemos que hablar al cliente en su idioma. Para esta parte del público objetivo es entonces, ¿cómo le tengo que hablar? ¿En qué idioma? ¿En qué formato? ¿Cuál es mi retórica? Etcétera, etcétera. ¿Qué cantidad de información necesita? Hay una corriente discursiva estratégica que se llama Dreamketing, que es el arte de vender sueños. Para eso nosotros identificamos la cantidad de sueños que tienen nuestros clientes potenciales y les vendemos un producto a través de sus sueños, no a través de los beneficios y bondades del producto. Ya hemos platicado y lo platicamos sobre todo cuando vimos las condiciones del mercado, que si yo le hablo a mi cliente alrededor de las características del producto, no me va a comprar.
Porque si yo no se lo ofrezco inmediatamente, pues mi cliente va a decir, ay, bueno, pues si no me lo das tú, me lo va a dar tu competencia. Es mucho más asertivo venderle a través de sueños. Para eso yo ya lo conozco, ¿no? Y entonces, ¿qué cantidad de información necesita? Necesita información emocional, necesita información financiera, necesita información de características del producto, necesita información de puntos de venta y dónde me puede comprar, necesita información ¿de qué? ¿Y cuánta información necesita? El siguiente punto tiene que ver con planeación estratégica. ¿Cómo puedo transmitir mejor mi mensaje? Para eso, entonces yo tengo que pensar en un impreso, ¿estaría bien? ¿O necesito de verdad explicarle y las líneas son muy largas y no caben en un espectacular de la calle? Hay campaña de calentamiento, de introducción. Por ejemplo, el lanzamiento de Coca-Cola Cero en México. Nos tuvieron 2 meses con espectaculares por toda la ciudad que decían, te vamos a sorprender. Y el logo de Coca-Cola Cero daba vueltas en los espectaculares y en ambiental y todo eso. Cuando hay presupuesto, lo más sano y lo más recomendable es que se le lance una campaña de calentamiento. ¿Hay o no hay? ¿Debo escoger varios medios para mi campaña al mismo tiempo? Bueno, pues ahí también tendríamos que entender un concepto básico y muy interesante. La administración de los medios masivos de comunicación para una campaña de publicidad. Y esa administración de los medios masivos de comunicación tiene que ver con que si yo lanzo la campaña con la misma intensidad y al mismo tiempo, la campaña se va a apagar rápidamente. ¿Qué pasa? Esto es la cantidad de dinero y de medios que yo voy a echar a andar. Y este es el tiempo que va a durar mi campaña. ¿Qué pasa si yo tengo radio, tele y ambiental? Y entonces yo tendría que moverme en una media. Si yo empiezo con un ambiental alto, para caer en esta media, pues entonces la tele tendría que estar abajo y el radio en promedio. O los tres, ganando un poco más de tiempo, entonces la ambiental tendría que bajar un poco, la tele tendría que subir, tele, ambiental, y el radio podría bajar un poco, etc. Y entonces, perdón, esto era esto era ambiental, radio y tele. Entonces vean cómo yo tendría que ir jugando con mi administración de medios. Si yo los aviento todos desde el principio acá arriba, ¿qué creen que puede pasar? Pues que me voy a quedar sin dinero. Les recuerdo que contamos con un presupuesto y que muchas veces, si no estoy dando los resultados, es evidente que no me van a dar más presupuesto. Entonces eso tiene que ver con la planeación estratégica de la campaña, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría que durar mi campaña y cómo voy a administrar los diferentes medios de los que yo voy a disponer en mi campaña? Si soy un producto regional o local, ¿en dónde me tengo que anunciar? Pues no te anuncies en la tele, evidentemente. Y la parte de legislación y normatividad, ¿no? En México, por ejemplo, está regulado
que no le puedes vender directamente a los niños, les tienes que hablar a los padres de familia. El siguiente punto nos habla de la intención y el formato del mensaje. Jingles. ¿Será conveniente comunicar una campaña política a través de un jingle? Bueno, pues ya vimos en repetidas ocasiones que no. Pero todavía hay creativos que lo siguen haciendo, ¿eh? Fuertes impactos visuales, algo muy crudo, algo muy fuerte, algo muy seductor, como las campañas de la lencería nacionales como Íntima, como Vicky Form, con todas esas, que tienen unos espectaculares en la calle, bastante llamativos, ¿no? Evidentemente está el bombonzote con la lencería y bueno, pues o volteas o volteas. Animaciones, imágenes en acción, como el Chavo animado, como el Tigre Toño, como el Elefante Melvin, como tantos, ¿no? Que son personajes y que son caricaturas que están animando un comercial. Testimoniales, ya hablamos un poco de los testimoniales, que es, bueno, pues cómo voy a documentar los resultados que mi producto ofrece. Voceros, ¿qué le puedo sacar de provecho a los voceros, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si yo tengo de vocero a Rafael Márquez, el jugador de fútbol? Bueno, pues difícilmente lo puedo poner a actuar. Pero si yo tengo a Omar Chaparro, de mi vocero, bueno, pues le puedo sacar el mayor provecho posible. Juegos de palabras, juegos de letras, efectos de audio, etcétera, ¿no? Todo eso es parte de este checklist. Después viene la duración de la campaña. Ya hablamos un poco del tiempo y entonces para eso yo tengo que regresarme a esta gráfica y decirles cuánto tiempo yo tengo planeado que dure mi campaña. En promedio, y las campañas más sanas, que no son campañas de tendencia, es decir, una campaña publicitaria para un producto en general, no para el 10 de mayo o diciembre o el 14 de febrero, sino una campaña, la campaña constante de una empresa, dura entre 3 y 6 meses, no dura más. Máximo 6 meses, ¿eh? O sea, son pocas las campañas que duran más de 6 meses. Analicen los tiempos y analicen los impactos a los que son sometidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tener éxito? Si yo uso algún chiste o algún recurso de comedia, ese chiste va a pasar de moda en 3 semanas. Está documentado que si tú le cuentas un chiste a la población, el chiste va a pasar de moda en 3 semanas. ¿Necesita complementarse? Bueno, pues necesito una segunda etapa dentro de mi campaña de comunicación. Por ejemplo, lo que hizo Pedigree cuando sacó esta campaña de Adopta un Perro. Primero evidencian el problema y después ofrecen el resultado. Entonces yo tendría que complementar mi campaña. Evidentemente todo eso viene como parte de una gran campaña de publicidad. ¿Se relaciona con promociones? ¿Es estacional o es permanente? Permanente como un Soy Totalmente Palacio y estacional como el 10 de mayo en el Palacio de Hierro. Otra parte nos habla de los análisis de impacto. Es decir, a cuánta gente y de qué calidad, en qué calidad le voy a llegar a la gente. Es decir, ¿me va a ver o no me va a ver mi público objetivo? ¿Qué tanta repetición yo voy a tener? Y ahí en su diapositiva tienen pues algunos parámetros de cómo se miden los impactos publicitarios. En los impresos
es cuántos espectadores por día, por minuto y por hora. Por ejemplo, y las buenas empresas de publicidad ambiental, publicidad urbana, nos hablan de, si tú pones un espectacular en periférico, pasan tantos coches de tal nivel socioeconómico y te ve tanta gente. En radio y la tele, rating, alcances, público objetivo, es decir, bueno, pues me convendrá anunciarme en tele abierta o mejor me voy a MTV o me voy a Discovery Channel o etcétera, ¿no? En internet, bueno, pues qué tanta frecuencia y cómo voy a hacer toda esa campaña para llamar la atención en internet y provocar que entren en mi portal. Y en relaciones públicas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mis eventos, mis publireportajes, etcétera, etcétera? Y finalmente viene la parte más importante, el presupuesto. En el mundo de la publicidad, lo prohibido es que tú te pelees con el dinero. Sé que suena un poco utópico, pero el presupuesto tiene que cuidar los pesos, no los centavos. Y aquí el consejo que yo les daría es, no por ahorrarte 2,000 pesos en una cámara, provoques que tu comercial se vea borroso. Puedes cambiar algunas otras cosas, pero la cámara no la cambias. Todo eso lo vamos a ver más adelante. El presupuesto tiene que ver con cuánta gente necesito, tiene que ver con los gastos inminentes, ¿no? Los gastos de producción. Bueno, pues cuánto me cuesta el foro, cuánto me cuesta el vestuarista, el iluminador, el camarógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? La postproducción, porque a lo mejor yo cotizo hasta la producción, pero pues ahí al final me entregan una serie de cajas con carretes y ya me dicen, bueno, pues ahí está la grabación de tu comercial, ahora edítalo, ¿no? Y bueno, eventualmente un costo importante en la producción de algún comercial en medios de comunicación tiene que ver con la postproducción. Ahí hay un par de notas. Esto es lo que hay, no pidas más, pero si está bien elaborado, habrá más. Evidentemente, si al cliente le gusta tu comercial, te va a volver a contratar. Y si tiene los resultados planeados, también habrá más. Con esto cerramos entonces esta quinta sesión, que nos habla de las precampañas y de un checklist general de todo lo que yo tengo que coordinar, de todas las cosas en las que yo tengo que pensar, como mercadólogo, como planeador, como estratega, para saber los puntos finos de los lugares en donde yo me tengo que fijar cuando voy a lanzar una campaña en medios masivos de comunicación. Nos vemos la próxima sesión. Espero que todo haya estado muy claro. Muchas gracias.